En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Yo recuerdo, Alejandro, cuando empieza una nueva semana. Tú viviste, yo no sé si tú llegaste a hablar, porque tu familia son todos de Oriente, ¿no? Mi papá era de Margarita y mi mamá, y la familia grandota de mi mamá de Carúpano. Pues sí, yo nací en Carúpano. Sí, en el Oriente. Parejo nacido en Europa, una cosa así, pero no. Eso en Oriente los cuentos son distintos. Yo me pongo a ver las cosas con los abuelos míos orientales y los abuelos míos occidentales, y la cosa en Occidente como que era más candela, ¿no? Con las guerras y los líos de caudillos y montoneras. Sí, señor. Yo le comentaba a Neomar en estos días en la radio que yo le escuché un cuento a mi profesor Domingo Alberto Rangel, en paz descanse, de cómo su abuelita le contaba, su mamá le contaba cómo la abuela y las tías, cuando se soltaba un caudillo por esos predios del pueblo de donde ellos eran, en los Andes, en Táchira, tenían que agarrar y meter a las muchachas para el bosque, para el monte, y donde improvisaban un sitio ahí donde las muchachas se quedaran mientras pasaba el caudillo, porque los caudillos pasaban por las ciudades, por los pueblos, y saqueaban, se llevaban los reales, les quitaban los objetos de valor a la gente y se llevaban a las muchachitas. Y violaban mujeres y violaban muchachitas, que era una cosa horrorosa. Entonces, que para resguardar la virtud de sus hijas, la gente mandaba a las muchachas para el monte. Bueno, y le robaban a la gente lo que le robaban el caballo al señor que tenía caballo. Sí. Le robaban la platería a la señora que tenía platería y le sacaban los reales en efectivo al que tuviese en efectivo. Qué sé yo, obligaban al boticario a que le diera, al de la cantina que le diera ron. Todas esas cosas son cuentos reales de la Venezuela, de la Venezuela que pacificó Gómez, por cierto, que porque todo hay que decirlo, pues. Sí, y la historia tiene que ser no la podemos cambiar. Gómez acabó con eso. Y no estamos alabando a Gómez, la figura de Gómez como tal. No, para nada. Pues la gente lo sabe. Sí. Gómez acabó con eso a punta de plomo. Gómez dijo, no, aquí el que va a ser caudillo de esta vaina soy yo. Y ahí uno solo y no caben más. Plomo para los demás. Cuando yo veo las imágenes de la semana pasada, Alejandro, del viernes pasado, en Caracas, en la capital de Venezuela, con unos tipos, chicos, entrando a tiro al que pasaba y viendo cómo le arrebataban la moto a un muchacho que pegaba gritos diciendo, yo soy médico del clínico, voy a trabajar. Que de repente no lo era, o de repente sí, quién sabe. Pero más allá de eso, era un ciudadano inerme, desarmado, pasando por la calle, al cual unos bandoleros lo agarraron y lo iban a matar, le quitaron la moto y lo echaron a correr. Pero volvimos al bandolerismo. Volvimos a la época de los bandoleros. Volvimos al tiempo de los caudillos aterrorizando y de las madres escondiendo a las hijas. El lejano oeste. De las madres escondiendo a las hijas y a los hijos también, porque entonces aquí hay otra cosa. Voy a hacer memoria. Mira, en los fenómenos que se están viendo en Centroamérica con el tema de las bandas criminales, que inclusive son un fenómeno ya transnacional, son crimen transnacional, porque son entonces bandas criminales que han surgido en El Salvador, conformada por salvadoreños que se fueron de migrantes
a los Estados Unidos. Y ahora están en Chicago y con una mafia enquistada y reconocida como los Maras, los salvatruchos, no sé qué. Entonces están en las cárceles de los Estados Unidos y están en las comunidades de Chicago, de Los Ángeles, tal. Y también, por supuesto, en las calles de Centroamérica. ¿Qué pasa con eso? Que la desesperación de las madres, y esto es lo que la gente no entiende, esto es meterle el microscopio al asunto. Oye, que no se explican cómo el fenómeno de los dreamers, y el fenómeno de lo que aquí en Europa llaman los MENA. Aquí se le dice MENA a el fenómeno de los menores de edad no acompañados, que son niños y adolescentes que llegan de migrantes al territorio europeo huyendo y llegan aquí. Acaba de ganar un premio como mejor documental de derechos humanos del año en el Festival de Cine Pro Derechos Humanos de Suiza, un documental hecho por unos periodistas que se fueron a desentrañar lo que llaman el juego. ¿Qué es el juego? El juego es lo que hacen los niños y jóvenes migrantes de Siria, norte de África, Afganistán, etcétera, para cruzar el borde de la frontera entre, sí, para llegar desde la ruta de los Balcanes, lo que llaman la ruta de los Balcanes, que es una cosa horrible, donde empiezan lanzándose de un tren, para que tengas idea, la cosa empieza lanzándote de un tren en marcha, ahí comienza el juego. Ese documento acaba de ganar. Porque esos muchachos, entonces aquí en Europa, yo veo el discurso de los políticos preocupados por el asunto y la preocupación de la gente. Porque los muchachos entonces llegan ¿a qué? Si no hay protección para ellos. Si no hay protección para ellos, los muchachos llegan traídos por mafias dedicados al delito, Alejandro. Claro, ¿a qué se van a dedicar? Claro. A trapichar con droga, a consumir droga. Es lo que está pasando con estos niños acompañados, que fíjate que aquí en la frontera se desbordó y ha sido duramente criticado Biden porque ellos criticaban y cuestionaron al expresidente Trump por lo mismo, pero se saben que los niños vienen detrás con los que llaman aquí los coyotes, que son mafia, pues se los venden a mafia, a otra mafia. Pero ¿por qué un padre permite y paga para que el coyote cruce la frontera? Alejandro, ¿sabes por qué? Porque el padre tiene que sacar al niño de allí, porque si no se lo agarra la mara, se lo agarran las bandas criminales. Y prefiere pagarle un coyote para que el muchacho cruce solo la frontera y vea si tiene una vida del otro lado del país. Esa es la verdad. Y ellos le puedan mantener y mandar dinero, pero es así. Para que se salve. Claro. Para que se salve. Y eso también pasa en Siria, que yo he conocido aquí muchachos sirios de ya mayores de edad, 18 que llegaron aquí de 14 años, de 13 años, con unos primos adolescentes y llegaron aquí no acompañados, sirios, afganos, dígame, los tigriñas, etíopes y eritreos. Esas son legiones, Alejandro, legiones de muchachos, Estoy diciendo que son legiones. Entonces, tú ves cosas como esa y empiezas a ver Venezuela. Vamos a devolvernos para Venezuela. Devolver a Venezuela y ves que entonces en las zonas controladas, porque ya no podemos decir la costa 905, porque la cosa es mucho más amplia. Estos tipos salieron para la ciudad, para el medio de la autopista. Ya no hay límites. Pararon el tráfico, tomaron los túneles, por aquí no pasa nadie, y armaron su rebambaramba allí. Con una persona que esté en ese territorio controlado por esos criminales, ¿cuál es la perspectiva que puede tener un joven? Las muchachas son mujeres de un plan o de un muchacho metido en la mafia. Quiera Dios que un plan se enamore de una hija de uno. Y para que se medio bien case, como dirían las viejas de antes. Y los muchachos, ¿para dónde van? Bueno, el muchacho que no esté metido en las cuestiones que estas bandas perdonan, pues lamentablemente perderá la vida o tendrá que irse del barrio. Pero, ¿y si este fenómeno sigue creciendo? ¿Qué pasa si el muchacho que es de la cota 905 no se puede mudar para Caselatía en Petare, porque en Petare está el otro plan? ¿Qué pasa si no tiene para dónde irse? Bueno, es que aquí es donde van a venir los grandes fenómenos. Aquí estamos hablando del éxodo y de la diáspora. No, es que quizás no ha empezado todavía,
porque aquí ahora es que va a haber gente buscando salir de Venezuela. Yo te digo, yo quedé horrorizado con esas imágenes de los tipos disparando por la calle y la gente tirada en el piso grabando con su celular, marque bien, para ver qué era lo que estaba ocurriendo. A mí, sinceramente, de lo que me quedó, yo dije, bueno, nada, aquí esto es Somalia ya. No, no, y tú sabes que yo la acabo de ver precisamente en una agencia de noticia internacional, Reuters, ya la publicó el video completo, ¿no? Aquel hombre suplicando. Ya cuando esa imagen llega a las agencias fuera del país, te habla de que es preocupante y que la gente se está dando cuenta de que somos una ley sin tierra. Pero sabes que yo me quiero devolver a ese éxodo que tú estás viendo a futuro, porque generalmente pasó con el cubano. Yo lo he vivido, ya conozco a varias generaciones aquí, incluso la última, que salían. Y bueno, las primeras gente que salía estudiados, preparados, como pasó a nosotros los 5 millones que salimos al principio. No vamos a hablar de los 5 millones, gran parte de esa cifra. Veníamos con profesiones, pero ¿qué pasa cuando ese niño no se puede, como dices tú, a mudar a Petare? Empiezan a salir a los países y es lo que está ocurriendo quizá en Colombia, en Perú, y por eso se eleva el grado de xenofobia. Pero yo no sé cuál es el ingrediente que hay ahí, porque mientras tú estás relatando eso, que es preocupante, me acuerdo de un fenómeno que yo no sé si muchos lo saben, de los Pedro Pan, no los Peter Pan, los Pedro Pan cubanos. Esos niños que cuando abren Cuba en el 61, 62, los padres deciden montarlos solos en barcos y los mandan a Estados Unidos. Solo. Yo tengo incluso, esta mañana publiqué un programa, bueno, estamos grabando esto en la tarde el lunes, en la mañanita salió un programa que hice con un ex jefe un ex oficial de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Guillermo Cueto. Yo una vez le hice un programa a él, un señor que trabaja con la seguridad de los Estados Unidos, muy cercana todavía, a pesar de que me dice, a mí me montaron, Alejandro, en un barco mis padres, y cuando yo me bajé, y a mí eso me parte el alma, ¿no? Me bajé, para que tú veas que es cuestión de principios, y me recibieron porque lo recibió la Iglesia Católica, no se sienta aquí. Sí, entonces sí. Él dice, y le pegaron un sticker aquí, alguien le puso el brazo, y dice, mi mamá fue la iglesia, y mi papá era esa persona que me puso el brazo, hasta que los padres pudieron salir de Cuba 1, 2, 3 años después y se reencontraron. Pero yo no sé en qué, bueno, había principios, había valores, yo no sé cuál es el fenómeno diferente ahora, es que se acabaron los valores. Entonces esta gente, como dices tú, ¿en qué va a terminar? O la mujer de un plan, o un malandro, o jefe de otro quinteto, grupo de estos de delincuentes. Es que son fenómenos que yo creo que son producidos por esta revolución bolivariana del siglo XX. Pero por supuesto, porque sabes una cosa, Alejandro, por eso es que yo creo que por eso fue que yo abandoné la política de una forma tan desengañada como al final me pasó, ¿no? Yo quedé destruido por la actividad, por el activismo político, porque de verdad es una cosa que desgasta tanto, ¿no? Sobre todo cuando te das cuenta que todo es mentira, cuando te das cuenta que lo que estabas haciendo un bullshit. Era mentira, exacto, que tú no estabas para nada en una labor política social, que llegara a algo positivo como tú querías. Hay algo de lo que yo me di cuenta muy temprano y es el tema de el clasismo venezolano, que se ha trasladado a la política de una forma infame, porque se supone y suponen los políticos que la política tiene que subir cerro y que para hacer política hay que patear barrio, porque hay que patear los barrios. Y a mí eso me parecía tan falso, porque dije, pero o sea, espérate un momento, yo nací en un barrio que evidentemente es uno de esos barrios donde hubo una movilidad social positiva colectiva. Es decir, eso fue gente que llegó, sin techo, que llegaron, con un apartamento asignado por el INAVI o por el Banco Obrero en tiempo de Pérez Jiménez, y esas personas lograron trabajar, que sus hijos estudiaran y fuesen de alguna manera técnicos y profesionales, y a su vez esos hijos tuvieron a sus hijos y tal. Yo soy de esa generación. Es decir, eso fue un barrio que fue creciendo socioeconómicamente con sus habitantes. Pero yo iba a los barrios, yo pateaba los barrios. Y había una cosa muy particular en los barrios que yo no, o sea, yo creo que bueno, quisiera saber cómo está ocurriendo con este fenómeno ahorita.
era una cosa que era estigmatizada inclusive en la sociedad venezolana. La sociedad venezolana se burlaban de un fenómeno en los barrios, porque decían, ¿cómo es posible esa gente que vive montada allá arriba en un cerro, pero tienen rolo de equipo de sonido y tienen el televisor más grande y tienen tal y todo aquello? Y cuando tú vas a esos barrios, te das cuenta de que el tener un buen equipo de sonido y el tener el televisor más grande, de tener, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, en quinto o sexto grado, que fue el boom del Nintendo. Yo fui Imagínate, tú eres del Nintendo, yo era del Atari. Echa de pierna. Yo soy del Nintendo, Alejandro. Y cuando, no quiere decir que no haya jugado Atari, porque el Atari coexistió con el Nintendo, ¿no? Pero yo soy de la época del boom del Nintendo y yo me acuerdo que yo fui uno de los últimos de mis amiguitos y compañeritos al cual le compraron un Nintendo. Y yo iba a jugar Nintendo a los sitios de las casas de mis compañeros, a los sitios más recónditos que tú te imagines en los barrios del Estado Vargas. Arriba a Monterrey, a La Bloquera, a Canaima, porque allá donde estaban, y los muchachos tenían su rolo de televisor en su cuarto con su Nintendo, cosa que no tenía yo en mi bloque desde marzo. Entonces, ¿por qué pasaba eso? Porque el fenómeno es, Alejandro, que en esos barrios duros hay gente que hay delincuencia, había delincuencia, pero había también gente que no era delincuente, gente honesta, que no quería que sus hijos cayeran en eso. ¿Y cómo lograbas tú que tu hijo no se metiera malandro? Bueno, que el muchacho estuviese encerrado. ¿Cómo lograbas tú que a tu hija no te la enamorara un malandro y te la preñara? Que estuvieran encerrados en la casa. ¿Y cómo hacías tú para encerrarlos en la casa? Tenías el televisor más grande, tenías el VHS, tenías el Betamax, tenías el Nintendo, y cuando se pudo, porque el cable no llegaba para allá arriba, esa realidad la cambia DirecTV. Cuando DirecTV empieza a meter el DirecTV prepago y se montan ese poco de antenas en los cerros, que ya eso es un fenómeno que algunos tendrán que estudiarlo en el futuro. Yo siempre cuento esto, Alejandro. Yo una vez recorriendo un barrio del Estado Vargas en campaña, no reconozco qué candidato, debe ser alguno bien malo, por cierto, como todos. Me toca meterme en un barrio cerca, donde se salía ya casi al Corozo, casi a la carretera vieja. Y yo estoy caminando por medio de ese barrio, en Canaima, parroquia Carlos Zulé. Yo era el secretario de organización de ADN, esa parroquia, echar de pierna. Y yo estoy caminando por ahí metido para allá arriba, pues, tocando puertas, llevando volantes, llevando al candidato, todas las cosas. Y de repente veo una construcción, una caseta de cemento, con una parabólica encima. Yo aquella rolo de parabólica ahí, ¿no? Pero una parabólica. Y yo le pregunto al compañerito del barrio, le digo, mira, dime una cosa. Y esta parabólica, ¿de quién es? Digo, ese es el señor del cable. Digo, ¿cómo es eso? Bueno, hay un señor que se había jubilado del servicio de telecomunicaciones del aeropuerto. Y cuando lo jubilaron, el señor agarró su plata y, como él era técnico del asunto, construyó su parabólica allí en el sitio donde él vivía, que era por ahí, por ese barrio. Buscó el lugar ideal, le dijo a la comunidad el asunto, construyó su caseta y montó su gran antena. Y él recibía a través de esa antena parabólica canales abiertos de todas partes del mundo, que podían ser de Colombia como podían ser, pero también recibía la señal de los canales nacionales que en esos sitios muy difícilmente llega por señal libre. Entonces, ¿qué hacía el señor? El señor te ofrecía el servicio. Me acuerdo que en aquel entonces el señor te cobraba 50 bolívares. 50 bolívares por conectarte y 50 bolívares mensual. Y él iba el mismo y tú tocabas la puerta y te cobraba todos los meses. Buena, mire el cable. Sí, la gente le pagaba sus cosas. Y la gente tenía cable en todo ese barrio gracias al emprendedor de la parabólica, del señor del cable. ¿Por qué la gente hace eso en esos barrios? Para que el muchacho no tenga que salir. Para que el muchacho llegue de la escuela para la casa, que el muchacho salga de la escuela y no se quede en la cancha a la merced del vendedor de droga y de los malandros que se caen a tiros en la cancha. Para que el muchacho salga y la muchacha llegue de la escuela directo para la casa a ver la novela
o a ver la serie, o a escuchar música con las amigas encerradas, pero no, para que no quede a merced. ¿Qué ocurre? Yo no sé si eso, cómo están haciendo ahorita. No, Porque es que te digo, mira, eso fue una época, eso que describes tú, muy bonito, romántico, y es cierto, totalmente cierto. Pero es que el mundo nos cambió en estos 22 años, vamos a ponerle fecha, en estos 22 años, porque entonces ya a la gente era obligada, ¿para qué te obligaron a no tener comida? ¿Para qué hicieron ese programa? Porque eso no fue gratuito, eso era un plan establecido. Hubiera seguido viviendo Hugo Chávez Frías o no. La gente arruinada. ¿Para qué? Para quitarles todo, todo, incluso las ganas de estar en tu casa viendo una serie que acaba de ser estrenada en los Estados Unidos. Y con eso, combinado con las drogas, combinado con el hambre, combinado con las ganas de sobrevivir, el vivismo venezolano, que entonces, mira, el de la esquina entonces vende gasolina, vamos a vender pimpina, entonces te descompusieron como sociedad para esas imágenes que comenzamos hablando, para ver eso que parece una película de terror en plena Caracas, en plena capital, que tú dices es imposible ver. A mí me pasó exactamente igual que tú. Entonces, que nos destruyeron los valores para mantenernos divididos. Y mientras estemos divididos, no vamos a poder consolidar nunca ni una oposición genuina, ni un partido en el que tú te sientas con ganas de desear, a pesar de que te quebraste y te desgastaste con lo que hiciste, por todo lo que viste. No, eso no lo vamos a ver por ahora. No lo vamos a ver por ahora. Lo que sí vamos a ver por ahora es más de esta conversación, porque terminamos aquí, pero nos vamos al canal de Alejandro. ¿Y cómo hacen ustedes para escuchar la segunda parte de esta conversación? En el comentario destacado en este video tienen el enlace para ir directo al canal de Alejandro Marcano, donde seguimos conversando. Recuerden darle like a estos contenidos, compartirlos, suscríbase a nuestros canales, active la campanita para que tenga siempre noticias de los nuevos contenidos. No se pierdan los contenidos del canal de Alejandro. Alejandro Marcano está activándose en eso. Por ahí me dijeron que no me podía perder una conversación que tuviste con Guillermo Dávila. Tengo que verla. No, sí, tengo que verla. Y por supuesto, también en el canal de Alejandro está el contenido que estamos haciendo junto a Neomar 3x1, que bueno, que la gente mira, te voy a decir una cosa. La gente lo está disfrutando muchísimo. Yo lo estoy disfrutando enormemente porque paso todo el día pensando qué más podemos inventar. No, porque sabes que es rico hacer algo que tú sueñes en volverlo a hacer. No es que es una maravilla. Es una maravilla. Y lo mejor es que a la gente le está gustando. Así que sí, síganos. Y por supuesto estamos siempre en sintonía. Nos vemos en el canal de Alejandro.